Hemos tenido últimamente días muy pero muy movidos entre reuniones, entre encuentros, y en esos encuentros a veces están el gobierno y el sector agropecuario. Quiero saludar ya mismo a Carlos Iannisotto, el presidente de Coninagro, para hablar de cómo está la relación hoy por hoy con el gobierno y de cómo están avanzando, por ejemplo, y qué opinión tienen sobre los avances y las negociaciones que está llevando adelante el Consejo Agroindustrial, de donde Coninagro también forma parte. Carlos, ¿cómo estás? Daniela Prile te saluda, buen día. Buen día, Daniel, un gusto. Igual. Carlos, bueno, ¿cómo está la relación hoy con el gobierno? Ustedes tienen una doble vía de contacto. Una es a través de la mesa de enlace y otra es, por ejemplo, a través del Consejo Agroindustrial, del que forman parte también. Así es. ¿Y cómo está esa relación con el gobierno? Y Porque, la tercera, si me permitís, sí, Daniel, la propia, la de Coninagro, claro, ¿cierto? claro, es verdad, La institucional. Así que lógicamente. mirá, es amplia tu pregunta voy a tratar de ser lo más sintético posible porque tiene distintas facetas y distintos aspectos. Porque, primera aclaración, cuando hablamos con el gobierno, me supongo que vos estabas mencionando concretamente el Poder Ejecutivo en su faz más elocuente, ¿cierto? En la cual esta elocuencia se habla de los sectores o de los ministerios que en este momento están en el centro de la escena, porque hay otros ministerios que todavía por distintas razones no tienen tanto protagonismo. Claro. En ese aspecto, que es el nudo de tu pregunta, la relación a través del Consejo Agroindustrial ha ido creciendo y bueno, y las últimas reuniones que se han efectuado con propuesta y con ejes para trabajar van orientándose a cuestiones efectivas, sobre todo más que nada al sector de exportación, en donde inclusive hay proyectos de ley concretos que nos lo han transmitido, lo han confeccionado algunos miembros del gobierno, especialistas, y en ese sentido te diría que están en borrador, por supuesto. En ese sentido me parece que la cosa va no con la velocidad que quisiéramos, por supuesto, pero por lo menos hay un horizonte Claro, en el avance. sector agroexportador, y no solamente para el sector de los cereales, sino también para las economías regionales, porque esto es muy importante, porque en un principio había toda una orientación marcada para el sector cerealero, que por supuesto es el sector central. Esto no es en desmedro, porque están allí el centro de las divisas, pero sabemos la importancia social por el empleo, el trabajo, la expansión de las economías regionales. Ahora bien, con respecto a la mesa de enlace, la cosa ya es diferente. El gobierno ha elegido más, creo que la palabra es así, referenciarse y tener más y tener diálogo con el Consejo Agroindustrial, Ujú. que con la base más productiva que representa la mesa de enlace, si bien entidades como la nuestra también en el sector agroindustrial. Allí, bueno, hay una falencia porque la orientación de la mesa de enlace está más vinculada a la coyuntura, a los problemas concretos de seguridad, a los problemas concretos de rentabilidad ya, de la coyuntura que estamos viviendo con el tema de la sequía, por ejemplo. Sí, Entonces son todos aspectos muy, muy urticantes, en donde si bien hay diálogo, en el caso con el ministro de Agricultura y el señor secretario Chazarreta, que casualmente nos visitó a Coninagro hace unos días atrás, encontramos que allí el diálogo está, pero las medidas no se encuentran todavía solución o no se ejecutan. claro. Nos preocupa mucho el tema de seguridad, Daniel. No vemos con claridad el tema de usurpación o los ataques a la propiedad privada. Creemos que tiene que haber una medida, una orientación más concreta de sobre cómo reenfocar toda esta situación, porque se mezcla entre aspiraciones lógicas
pero que no están suficientemente orientadas con una política de planificación y demográfica rural, ¿no? Que es lo que sobre todo con Inagro propone. Y por último, para no hacerlo tan largo, si me disculpas, relaciones con distintas instituciones del gobierno, como el INAES, como el INTA, como el INTI, como Ciencia y Tecnología, y bueno, y ministerios como el de Educación, mesas y foros en los cuales participamos y hay buen diálogo, pero indudablemente que sigue faltando el plan económico y una orientación central que esa no aparece en la coyuntura, ¿no? Claro. Carlos, estaba pensando en estas cuestiones que para ustedes también son y muy importantes, que tienen que ver con los aspectos sociales, económicos, no solamente con los productivos, y que ustedes han plasmado en innumerable cantidad de oportunidades, pero concretamente en una idea de proyecto de ley que han presentado no hace mucho tiempo. Me imagino que ese norte también ustedes lo siguen persiguiendo, y que me imagino también que algo de esto se va a hablar en el próximo consejo, en el próximo congreso que va a realizar la entidad a fin de año, en noviembre. Así es. Nosotros pensamos que hay un núcleo central, Daniel, que no está mencionado, pero todavía no toma forma en el Consejo Agroindustrial, que es el núcleo de leyes fundamentales para lograr ese rendimiento por hectárea, esa cantidad de expansión para tener más productores, como está vinculado a la ley de fertilizantes, a la ley de jugos, a la ley que está vinculado al seguro agrícola, con todo este problema terrible que tenemos de las sequías, que se repite casi todos los años en distintos puntos del país, o gran cantidad de inundaciones. Esta ley y la ley de semillas, la ley de cuidado del suelo, la ley de humedales. Acá hay un paquete de 5 o 6 leyes que tienen que acompañar una política de Estado y que ahí no encontramos todavía el impulso que el Poder Ejecutivo y que el Congreso le tiene que dar. Y bueno, referido a lo que vos mencionás, el Congreso ya vinculado a unas jornadas que organizamos como todos los años, van a estar orientadas a poner en debate justamente cómo podemos fortalecer ese conjunto de iniciativas para que pueda salir el país con una política de Estado que todavía no está, y que son medidas aisladas, y estas medidas aisladas no encuentran en la coyuntura la solución tanto macroeconómico como para el empleo y el trabajo, ¿no? Uh-huh. Gracias, Carlos, por la charla. Un abrazo. Daniel, buen día. Hasta luego. Que siga muy bien. Carlos Yanes Soto, presidente de Coninagro.